Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy sabéis que es un directo un poco especial porque es el directo del Black Friday y lo que haremos es hacer una pequeña introducción sobre la promoción que empezamos mañana y con otros productos pasado mañana, pero luego contestaremos todas las preguntas, ¿vale? Porque ahora casi que nos obligan con todo esto del Black Friday. Ya sabéis que tenemos varios productos a la venta, pero hay un curso que es el curso de experta en electroestimulación 2.0, que es lo más completo que hay. Son más de 100 vídeos breves, entre 2, 3, 6, 8, el más largo creo que son 12 minutos, muy fácil de ver. Son más de 15 horas de contenido y no tiene caducidad. O sea, se puede ver siempre que quieras. Es decir, no lo compras si tiene un año de caducidad, sino lo puedes ver siempre. Y a partir de mañana, si mañana lo hemos adelantado un día, lo tendréis al 50%. Así que si quieres ser experta en electroestimulación, es una muy buena oportunidad. Te voy a decir básicamente qué es lo que te encontrarás. Hay 9 apartados distintos. Unos son los conceptos básicos de electroestimulación, porque queremos que aprendas desde lo más sencillo, cosas más básicas. Te cuento algunos de los capítulos, como indicaciones, contraindicaciones, desde los tipos de cables, de electrodos, todas estas particularidades más sencillas, pero que a veces nos pueden facilitar mucho el entrenamiento posterior. Primeras sesiones, ventajas de la contracción con electroestimulación, no mires la pantalla, ¿vale? Tenemos muchos capítulos para que puedas introducirte. Y poco a poco nos vamos entrando un poco más. En el segundo capítulo que encontrarás son los aspectos fisiológicos y ahí entramos un poco más en la base. Hola Carlos, ¿qué tal? Ahí entramos un poco más en la base, qué efectos tiene la electricidad en los tejidos, de qué manera podemos conseguir esa estimulación, características del impulso óptimo, porque aquí a veces hablamos de los aparatos estos hechos de los chinos, ¿no? Por entendernos, o de los aparatos buenos, y aquí vas a empezar a entender todas esas diferencias, ¿no? El tercer apartado pues, serían los parámetros para empezar a desgranar por dentro qué contiene exactamente un electroestimulador y así tú sepas programar pues, una sesión de fuerza máxima, de fuerza explosiva, de fuerza resistencia, lo que quieras trabajar. Si conoces por dentro todos los parámetros, podrás hacerlo igual que una sesión de entrenamiento en el gimnasio, ¿no? Con barras o con mancuernas, con lo que quieras. Así que en te explicamos todo en detalle, los tiempos de contracción. Aquí entenderás el por qué a veces decimos que no hacer contracciones, porque hay muchos parámetros que tienes que entender, ¿no? Después hay un cuarto apartado que le llamamos para empezar a entrenar, porque antes de empezar debes tener en cuenta muchas cosas. Es como si tú quieres empezar o vas a correr una maratón y nunca has corrido, antes de empezar tienes que tener en cuenta muchos aspectos. Y aquí es lo mismo. Cómo reclutamos la fibra, qué es la rampa de subida y de bajada, cómo se localiza el punto motor, qué es el sensor, en este caso es un apartado muy concreto de Compex, ¿vale? Te lo explicamos todo para que antes de empezar tengas todas estas cosas claras y te facilite mucho el entrenamiento y sea lo más óptimo posible, ¿no? El siguiente nos vamos ya a la parte de analgesia y tratamientos, que son cómo son los programas analgésicos, diferencias que tienen, cómo los aplicaremos, algunas aplicaciones específicas como dolor lumbar, o sea, las principales, ¿no? Entonces, todo esto lo vas a tener en la parte de analgesia y tratamientos. Tienes una parte también de recuperación post-esfuerzo, ya que es una parte muy importante, ¿no? Y de hecho es la más conocida. Después de una actividad intensa, cómo recuperar. Pero hay programas que te pueden fatigar más. Entonces, todo eso te lo contamos, todas esas pequeñas diferencias, ¿no? Bien, seguimos. Vas a tener 2 apartados. Uno de lesiones, protocolos específicos, que tienes hasta 16 lesiones distintas, las más comunes y otras no tan comunes, pero que lo vas a encontrar todo aquí para que sepas cómo aplicarlo, todo lo que debes hacer, los pasos a seguir para utilizarlo en diferentes lesiones, como fascitis plantar, manguitos rotadores, en diferentes problemas tendinosos, en diástasis abdominal, prótesis de cadera, cruzado, prótesis de rodilla, condromalacia. Tienes muchas lesiones y aplicaciones específicas que encontrarás aquí. Y después hay una parte muy importante que son ejemplos reales de entrenamiento. Yo a lo largo de los años he podido entrenar a deportistas de diferentes especialidades y de alto nivel y hemos utilizado mucho la electroestimulación. Y aquí lo que te cuento son entrenamientos reales. Es decir, jugadores de vóley playa
olímpicos, jugadores de primera división de fútbol, campeones del mundo de raid. Bueno, tienes ejemplos de sesiones que han hecho y que han tenido resultados, que a veces es lo que nos falta, ¿no? A veces es muy teórico todo y aquí lo vas a encontrar todo que ha sido utilizado y llevado a la práctica con personas del máximo nivel, ¿no? Y también con otros de no tanto nivel, pero te cuento los casos más relevantes. Bueno, pues eso es lo que vas a encontrar en el curso Experto 2.0, que a partir de mañana lo encontrarás con el precio de Black Friday. ¿Vale? Entonces, te quería hacer esta introducción porque no vas a encontrar nada más. Mañana, cuando editemos el vídeo y lo tengas, vas a ver que tendrás algún enlace directo. Pero bueno, si te vas a nuestra página, lo encuentras directamente y ya lo tendrás. ¿Vale? Bien, pues seguiremos con las preguntas. Vamos a empezar por la de Carlos, que nos acaba de escribir. Que bueno, Carlos es muy buen seguidor nuestro, buen amigo. Espero que siga entrenando muy fuerte y que esté con los lanzamientos a tope. Nos pregunta una consulta sobre el dolor en la zona de pubis. ¿Cómo utilizar el electro mejor en aductores para fortalecer en la inserción de los rectos abdominales en el pubis? ¿Qué programas utilizar? Gracias. Vale, el tema de pubis es un tema complejo porque al final no deja de ser un desequilibrio de cierta musculatura, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy claro aquí es cuál es ese desequilibrio. Si son los aductores que están muy débiles, si son los aductores que están muy fuertes, si es el recto abdominal, como dices, que puede estar débil o puede estar fuerte. Entonces, en función de lo que queramos hacer, podremos corregir ese desequilibrio con cualquier tratamiento, ¿no? Ya sea de manera voluntaria o con electro. Si lo que queremos es fortalecer esa zona de aductores, pues podremos trabajar de manera convencional con aductores. Si lo que queremos es el recto, igual. Primero tener claro eso y a partir de ahí los programas más indicados para esto sí que son los de fuerza-resistencia, porque vamos a trabajar un tipo de fibra intermedia, ni muy fuerte ni muy resistente. Entonces nos interesa trabajar ese tipo de fibra, ¿no? Entonces, en cuanto al programa, utilizaríamos el de fuerza-resistencia y en cuanto a la colocación, habría que ver exactamente cuál es el desequilibrio, si son los que hay que fortalecer son unos o son otros, ¿vale? Normalmente hay muchas fuerzas, incluso puede ser que de un lado estén... Perdón, que está la gata aquí que quiere escapar un poco. No, quiere escapar, pero creo que aguantaremos bien. ¿Sí? ¿No? ¿Quedas aquí? Vale, queda aquí. Vale. Pues nada, seguimos. Creo que con eso la pregunta, Carlos, nos quedaría concretada, si no me cuentas, ¿vale? Bien, seguimos con un par más que nos habéis hecho. Nos habías comentado para los músculos faciales, la papada, por ejemplo. En principio, la contraindicación veréis que siempre la dan como contraindicada en los músculos faciales, ¿vale? Como otras muchas contraindicaciones, algunas son para curarse en salud, las marcas. Aquí, en principio, lo que sucede es que como estos electrodos son electrodos muy grandes, si tú lo colocas en la cara, vas a trabajar, vas a contraer muchos más músculos tal vez de los que te interesan, ¿no? Imagínate que colocases pues un electrodo que te cogiese todo el cuerpo, trabajarías muchos músculos, ¿no? Como los electroestimuladores de todo el cuerpo. Pues en la cara pasaría igual con un electrodo grande puedes abarcar muchísima más musculatura de la que quieres. Y lo que normalmente se suele hacer en musculatura de la cara es trabajar, si lo que quieres es quitar arrugas, por ejemplo, se suele utilizar programas que relajen esa musculatura, ¿vale? Porque las arrugas no son más que un reflejo de nuestra tensión, de cómo está el músculo debajo. Entonces, lo que se hace es relajar para que tenga ese efecto similar al Botox, ¿vale? Pero en principio no te lo recomiendo. Muchas gracias, Carlos, por el comentario. Nos dice, el curso os lo recomiendo. Yo soy un suscriptor del curso desde que salió y es de muchísima utilidad. Siempre recurro a él en muchas ocasiones para repasar de 10 el curso. Ostras, muchísimas gracias por el comentario, Carlos, y por tus comentarios que a veces nos haces, que siempre nos ayuda a mejorar, ¿no? Bien, otra pregunta que nos hace Sakudewe es
acerca de la incontinencia urinaria. ¿Se podrán trabajar con electroestimulación? ¿Hay alguna técnica que se utiliza en tibial posterior, o sea, a la altura del maleolo? Y ahí sí que se trabaja para temas de incontinencia, ¿no? Pero son temas más médicos y no es algo que, o sea, debéis tener algún profesional que os lo guíe y os haga estas técnicas, ¿no? Pero es lo único. Bueno, y después también hay, en caso de incontinencia urinaria de la mujer, hay unos dispositivos que también funcionan muy bien, pero están también dentro de las gamas médicas, encontráis este tipo de electrodos, ¿vale? Pero sí, se utiliza, pero siempre debéis consultar y dejaros guiar por un profesional que lo haga. Bien, tengo alguna preguntilla más que me habéis hecho. Yo voy siguiendo con todo esto. Si tenéis alguna más, me la vais escribiendo y contestamos, ¿vale? Me dice, en una rotura de fibras, el trabajo a seguir para su recuperación va a ser similar en la mayoría de los casos o, dependiendo si es una rotura de grado superior, debemos priorizar otros programas. Digamos que lo que debes hacer es lo mismo, lo único que las fases van a cambiar en función de la gravedad. Es decir, habrá en una rotura mayor, pues igual tienes una fase inicial que te interesa más, pues ese incremento de riego sanguíneo, entonces esa fase va a ser más larga. Si es una rotura muy suave, muy leve, perdón, podemos trabajar desde el principio o mucho antes un trabajo de contracción muscular en el que nosotros empecemos a contraer el músculo para que la cicatrización sea, las fibras se formen en el sentido que nosotros queremos, luego no haya un callo ahí que no tenga la misma estructura. Entonces, eso lo puedes empezar a hacer desde antes, pero lo que te va a interesar es siempre lo mismo, pero las fases van a variar en función de esa gravedad que tú tienes, ¿vale? Entonces, hay una fase que lo hemos comentado a veces, más de incremento de riego sanguíneo, hay una fase más de contracción posterior más ligera, incluso puede haber una fase con movilización, va a depender mucho de lo que tú quieras, ¿no? Pero eso, las fases van a cambiar en función de la gravedad de la lesión. Bien, seguimos con alguna más. En casos de prótesis de cadera o de rodilla, con personas con poco rango de movimiento de la articulación, ¿debemos priorizar primero una mejora de ese recorrido o podremos incluir algún programa de fuerza? Vale, aquí es una de las... Recordad que nosotros normalmente siempre recomendamos, por norma general, que no hagas movimiento a la vez que estás haciendo la electroestimulación, porque vas a limitar mucho el trabajo, vas a reducir mucho la carga que tú puedes soportar y vas a trabajar menos. Pero aquí es uno de los casos en los que puede ser que no lo hagamos así, porque al principio es posible que nos interese movilizar. Y si nosotros dejamos que con la contracción del electroestimulador el músculo haga su función, estamos ayudando a esa movilización de la articulación que puede ser interesante en esas fases. Entonces, aquí, como nos pregunta, podría ser interesante dejar movilizar bien esa articulación porque después de una operación de este tipo es posible que no tengamos esa capacidad, ¿vale? Por tanto, en este caso, podemos dejar libre la articulación en contra de lo que decimos habitualmente. Ya veis que hay muchas excepciones, pero la norma es lo que siempre os damos en el canal porque es lo que debemos recomendar. Bien, aquí tenemos un par de preguntas más. Carlos nos dice, siguiendo con el dolor de pubis, hecha ecografía en la zona, se observa inflamación de los rectos abdominales en la inserción del pubis y algo de descompensación entre rectos y aductores. Sí, normalmente... Vale. Como decíamos, se inserta en el mismo sitio. Entonces, en función de las tensiones que hay en esa zona, puede ser que unos estén más inflamados que otros. En este caso, parece que son los rectos abdominales los que están más inflamados. Lo que nos sugeriría, sin verlo, sin valorarlo, ya te digo, Carlos, así a simple vista, pues que esos deberían ser los que hay que relajar en cierta manera, ¿vale? Porque estarán muy tensos. Posiblemente también ayude no solo centrarnos en rectos, sino en zona de diafragma, que seguramente está muy tenso, ¿vale? Toda la zona central, que tendrá una tensión muy, muy grande, toda la zona posterior también, zona lumbar, todo esto. Y
Y esa descompensación entiendo que es, por lo que dices al final, entre rectos y aductores, sería que aductores son más débiles. Entonces sí, sería trabajar eso. Y no solo con electroestimulación en soltar la zona de recto, sino, como te digo, habrá otras muchas liberaciones que puedas hacer de la zona central, ¿no? Con, por ejemplo, una que funciona muy bien para la zona media, seguro que eso también está influyendo, ¿no? Pues con una pelota tamaño de balonmano, en ombligo, te tumbas sobre ella y dejas que profundice, que entre, ¿no? O técnicas manuales para liberar diafragma, ¿vale? Ahí puedes ayudar bastante para quitar esa tensión, ¿no? Y como decía, sí, fuerza-resistencia son los programas que más se adaptan, tanto para si fuese, para aductores, perdona, como si lo tuvieses que hacer en abdominal también, si fuese ese caso, ¿no? También sería el programa que más se adapta por el tipo de fibra que queremos trabajar. Y como decías, para la tendinitis, sí, en principio, si lo que entendemos es para relajar esa musculatura, normalmente un descontracturante. Pero yo creo que en este caso te va a ayudar más a hacer trabajos de liberación, como te comento, que... Bueno, ¿qué te hace? Espera, que está haciendo ruido aquí la gata. Te va a ayudar más trabajos de liberación que la electro, que en este caso para fortalecer sí, pero para esa zona no creo que te ayude muchísimo, muchísimo. Pero bueno, siempre una ayuda puede ser, ¿no? Bien, después Sacudeu nos dice, ¿el lápiz para punto motor serviría para el rostro y en la papada? ¿Cómo se podría instalar los electrodos? El lápiz para punto motor serviría para cualquier grupo muscular, para encontrar lo que tú... el punto motor, digamos, de cada grupo muscular que quieres activar. Pero como te decía, si vas a encontrar músculos que son muy, muy pequeñitos, muy finos, entonces con un electrodo lo vas a abarcar más que de sobras. Entonces, imagínate que el punto motor, o sea, el músculo es esta parte de esta falange y el electrodo te cubriría esto. Entonces, da igual que busques el punto motor o que no, que lo encuentres, que lo cogerás por encima. Hombre, nos llega un buen amigo. Buenas tardes. Ahí está Roge. Bien, pues buenas tardes. Aquí estamos. Pues eso. Y ya te digo, yo no te lo recomendaría que te lo pusieras en la cara porque no está recomendado. Así que haz caso de los fabricantes y si hay algún electroestimulador que encuentras específico para eso, pues sigue lo que te diga el fabricante, pero en principio yo no te lo recomendaría. ¿Vale? Bien, pues ya te digo, hoy tenía poquitas preguntas, pero aún me queda alguna y si no me escribís por ahí. Bien, teníamos un par más. Con una rotura en el tendón de Aquiles, ¿cuándo podré introducir el trabajo de gemelo con Compex? Primeras sesiones, a utilizar el programa de miotrofia y el resto de musculatura de cadera posterior. ¿Puede trabajarse con Compex? Bueno, estas son 3 preguntas, ya estamos aquí aprovechando. Bien, en una rotura de tendón de Aquiles lo podemos introducir desde el principio porque hay diferentes... ahora contesto esa sacuda. Con la rotura del tendón de Aquiles, en principio puedes trabajar desde el principio, como te decía, porque puedes actuar no directamente sobre la zona dañada. Me puede interesar incrementar el riego sanguíneo del miembro inferior y lo puedo hacer actuando sobre otros grupos musculares, ¿vale? Entonces lo podéis hacer sin problema. Y en cuanto a directamente sobre gemelo, por entendernos mejor, ahí va a depender de cuándo tú puedas empezar a contraer el músculo. En el momento que puedas hacerlo de manera voluntaria, lo podrás hacer de cualquier manera, sea con Compex o sea con electroestimulación o de otra manera. Así que en el momento que te diga el médico, puedes empezar, da igual la manera que lo hagas, que podrás utilizarlo, ¿vale? Si primero utilizaremos amiotrofia, el programa de amiotrofia se utiliza si has estado mucho tiempo inmovilizado. Entendemos que tras una rotura ha habido esa inmovilización, ha habido esa pérdida de masa muscular, entonces sí utilizaríamos un programa de amiotrofia o similar, porque hay otras, según las marcas, encontráis como
bueno, depende de los nombres, ya siempre suelen tener como una categoría rehabilitación y ahí encontráis el programa más básico, por decirlo así, que es el que se utiliza dentro de esa primera fase. Os van a servir programas de tonificación, programas de estética que van en esa línea. Y después el resto de musculatura de la cadena posterior, pone cadera posterior, sea cadena, entiendo, puede trabajarse con Compex, sí, puedes trabajar sin problema el resto de musculatura y de la parte que sea, ¿vale? Así que no hay problema en eso. Otra pregunta interesante, combinar electroestimulación con ejercicios de velocidad de reacción pre o post, es decir, hago una antes, una después. Bueno, cuidado con lo que hablamos de velocidad de reacción. Si hablamos de velocidad de reacción, es reaccionar rápido a un estímulo. No es tanto si lo asociamos a un trabajo de velocidad, que entiendo más qué es lo que quiere preguntar. Un trabajo de fuerza explosiva, de velocidad, ¿vale? No tanto reaccionar a un estímulo rápido, que lo puedo hacer pues con estas típicas luces o con muchas cosas, ¿no? Entonces, si lo que vais a hacer es un trabajo que implique mucho fibra rápida, ya sean salidas de atletismo, ya sea un lanzamiento, ya sea algo de fuerza explosiva, es mejor siempre que hagas el trabajo voluntario y después el trabajo con electroestimulación. Si no, de la otra manera vas a generar una fatiga tan grande en esas fibras altas, en esas fibras rápidas, perdón, que luego el trabajo de velocidad se verá muy perjudicado. Y si un trabajo de velocidad no lo haces al 100%, ya no estás trabajando esa capacidad rápida de contracción de las fibras, ¿no? Entonces, siempre que hagáis algo rápido, un trabajo de fuerza rápida, de sprint, de lanzamiento, de salto, mejor siempre el trabajo voluntario y luego el trabajo de electroestimulación. Hola, Juglar, llegas tarde, pero llegas, así que no te preocupes. Las dos preguntas que nos dejas ahí, sí, la descripción del lápiz puede servir para músculos faciales, sí, puede servir para todos los músculos, como te he comentado, porque realmente vas a buscar ese punto motor de cualquier músculo, de cualquier zona, siempre que sea superficial, profundo no podrás, y lo encontrarás, ¿vale? Incluso lo puedes hacer con un cable sin el lápiz del punto motor, de maneras más sencillas y sin gastarte ese dinero, ¿no? Pero otra cosa, como te digo, es que lo recomienden o no lo recomienden. Yo no te lo recomiendo, ¿vale? Entonces, si encuentras alguna marca que lo recomienda o tiene electroestimuladores específicos para hacerlo, adelante, sigue los que te aconsejen esas marcas, pero en principio con electrodos grandes nunca lo vayas a hacer. Por eso no te digo ni cómo ni dónde, porque no te lo recomiendo, ¿vale? En sesiones de trabajo preventivo, otra pregunta, en sesiones de trabajo preventivo, ¿cómo se podría introducir la electroestimulación? Programas y duraciones. Bien, aquí es una pregunta muy general porque trabajo preventivo podría decir el programa va a ser qué quieres prevenir. Es decir, no es lo mismo un jugador de voleibol que posiblemente el manguito de rotadores del hombro va a sufrir muchísimo, entonces igual tengo que hacer un trabajo preventivo de esa musculatura, o si es un velocista que posiblemente los isquios van a sufrir bastante más, entonces tendré que hacer un trabajo preventivo de esa musculatura. Entonces, cuando hablamos de trabajo preventivo, siempre tenéis que ver qué es lo que queréis hacer. Puede ser que el trabajo preventivo sea fortalecer muchísimo o darle estabilidad a la rodilla, o sea, incluso darle movilidad a una articulación, ¿vale? Son trabajos que pueden incluir muchísimas cosas. O sea, cuando hablamos de trabajo preventivo, puede incluir desde... ¿Qué está rascando? Perdonad. El trabajo preventivo puede incluir desde movilidad, desde fuerza, desde potencia. Puede ser muchísimo trabajo. Bien, así que no te puedo decir mucha cosa, pero sí que lo que vas a tratar como norma con electroestimulación es trabajar, como te diría, las debilidades. Si hay un músculo que está muy débil, pues deberemos fortalecerlo. Si hay músculo que necesitas estirar, podrás utilizar la electro como
si quieres activar el reflejo de inhibición recíproca para aumentar el estiramiento del músculo que quieres, ¿vale? Estimulando el contrario, eso lo hemos hablado alguna vez. Entonces, cuando hablemos de trabajo preventivo, deberás buscar qué es lo que quieres hacer para prevenir esas lesiones típicas de tu deporte y a partir de ahí trabajar, aplicar el entrenamiento más adecuado. A veces puede ser electro, a veces puede ser que no, ¿eh? Como hemos comentado antes con Carlos, puede ser que en el tema de pubis, pues ostras, para relajar esa musculatura tienes otras maneras mejores o para liberar que la electroestimulación, ¿vale? Bien, pues estas son las que yo tenía, que me habíais hecho, así que si no hay ninguna más, hoy nos ha durado un poquito menos el directo, ya os he dicho, hoy la idea era comentaros esta promoción que tenemos que empieza mañana con el Black Friday y os dejaremos los enlaces para que entréis, pero bueno, a partir de mañana, realmente a partir de dentro de, aquí son las 7:30, así que en 5 horas o así, esto se activa. Nada, os agradecería que los que estén interesados pues le echéis un vistazo, porque es ya os digo, es un curso único, no encontraréis nada parecido. Y nada más por nuestra parte, aquí os lo dejo, esta información. Habrá otras promociones que empiezan en breve, pero bueno, esta es la del curso más tocho que tenemos. Y nada, espero que os guste y si no, que lo compartáis con quien queráis. Bien, pues nada, por mi parte ha sido todo. Mañana colgaremos el vídeo sin la parte inicial esta que hemos estado ahí con la pared en blanco. Y te veo en el siguiente directo, que ahora que ya sabes que volvemos con los directos, no dudes en enviarnos preguntas cuando quieras y así las vamos acumulando y ya las vamos sacando en los siguientes directos. ¿Vale? Hasta pronto, Carlos, como nos dices, hasta pronto el resto. Gracias por estar ahí y nos vemos en breve. Un saludo a todo el mundo. Hasta luego.